Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta sala. Em, para mí es un gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este workshop, el cual es liderado por CCYK, en el cual vamos a poder experimentar lo que es Clinic for Internalization. Entonces, quiero presentarme. Mi nombre es Albeiro Monsalve. Yo hago parte del comité organizador de la CHEC 2020 y soy el jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Oriente en Río Negro, Antioquia. Me permito presentar entonces a quienes nos van a acompañar en esta tarde, quienes nos van a acompañar con este workshop. Voy a empezar, por supuesto, por las mujeres. Nos acompaña entonces Erika Duncan Ortega. Ella es miembro del comité académico de la red CCYK y es la directora de internacionalización de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ella es magíster en turismo internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y magíster en literatura y cultura de la Universidad Estatal de Washington. Se ha desempeñado como directora de programas académicos de pregrado y posgrado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional del Caribe, y directora de la Escuela de Verano de Español en la Universidad Estatal de Washington. Y actualmente es la directora de internacionalización de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Bienvenida, Erika. Tengo el gusto también de presentarles a María Teresa Uribe. María Teresa es miembro del comité académico de la red CCYK y es la jefe de Relaciones Internacionales de Universidad EAFIT en Medellín. María Teresa Uribe es actualmente, ella es magíster en estudios del sudeste asiático del Colegio de México y politóloga y negociadora internacional de EAFIT y del EM Stambourg Business School en Francia, con énfasis en relaciones internacionales. En su recorrido profesional se ha desempeñado en el sector público como asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y en el área comercial en diversas empresas de Colombia y de México. En EAFIT ingresó en el 2016 como investigadora del Centro de Estudios Asia-Pacífico, unidad en la que ha sido consultora para el BID y para la Fundación Conrad, entre otras instituciones, y además como profesora de cátedra desde el año 2017. Bienvenida, María Teresa. Muchas gracias, Albeiro. Un gusto estar aquí con ustedes. Camilo Puerto. Camilo Puerto es el secretario técnico de la red CCYK, internacionalista de la Universidad del Rosario y candidato del máster oficial en Unión Europea, UNED España. Es el secretario técnico de la red CCYK desde hace 3 años, donde ha coordinado las iniciativas y proyectos de la red en temas de internacionalización y visibilidad de la educación superior y la investigación. Cuenta con más de 8 años de experiencia en internacionalización de la educación superior. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias, Albeiro. Y finalmente, Giovanni Anzola Pardo, director ejecutivo de la red CCYK y director de internacionalización y relaciones externas de la Universidad Externado de Colombia. PhD en estudios al desarrollo, magíster en educación, especialista en docencia universitaria y licenciado en español e inglés, con estudios en Project Management, Management of Financial Resources and University Leadership en la Universidad de Oldenburg, Alemania. Becario del programa UNILED del DAD, becario de US Department of State Education USA, University Leadership Institutes. Actualmente se desempeña como director de internacionalización y relaciones externas de la Universidad Externado de Colombia y se ha desempeñado como el secretario ejecutivo de la International Association of La Salle University, examinador ISOL, YLE, CAD, PED, FCE de Cambridge University, y como secretario general de la región Colombia de la Inter-American Organization for Higher Education. Actualmente preside la red de universidades acreditadas CCYK y es el presidente de la Corporación de Estudios en Francia, Colombia. Aquí tienen pues a este panel de lujo de la red CCYK,
a quienes les damos a todos las más cordiales las bienvenidas y doy la palabra entonces a Camilo, Camilo Puerto, quien inicia precisamente este taller. Así que Camilo, adelante. Albeiro, buenas tardes y muchas gracias. También muchas gracias al comité organizador de la Checa, RCI, y a todos los asistentes y participantes al taller. Este taller pues, es liderado por la red Colombia Challenge Your Knowledge. Para los que no la conocen, es una red creada en 2009 por 14 universidades acreditadas en alta calidad. Ya 2020 somos 31 universidades acreditadas que hacen parte de la red, que tienen presencia en todas las regiones del país y que desde 2009 han trabajado para el fortalecimiento de la internacionalización de la educación superior del país y para promover a Colombia como un destino internacional y mundial de educación superior y de investigación de alta calidad. Entonces, CCYK pues, ha logrado fomentar el tema de la internacionalización de diferentes aspectos, ha creado y ha trabajado con aliados nacionales, con entidades de gobierno, Ministerio de Educación, ICETEX, MinCiencias, también con otras redes universitarias como ASCUN y RCI en diferentes temas para la participación de conferencias internacionales del país, para la creación de indicadores de internacionalización y para diferentes estudios en internacionalización de la educación superior. Entonces, pues agradecemos a todos y le doy el paso a Giovanni para que nos comente un poco la metodología del taller. Bueno, a quienes me precedieron, muchas gracias, a Camilo, Albeiro, a los organizadores de la conferencia, a colegas que veo que aparecen allí en el chat saludando, amigos desde México, desde Chile, colombianos, de verdad muchas gracias por acompañarnos. En realidad este espacio es un espacio casi que atípico, porque lo que nosotros queremos proponer del equipo que me acompaña el día de hoy es una metodología que busca que todos podamos compartir desde nuestras experiencias aquellas vicisitudes, problemas que en el día a día nos agobian y que precisamente requieren a veces como de ese comentario o de ese consejo de un colega amigo que nos ayuda a resolver de alguna u otra manera esos problemas que típicamente tenemos. Entonces, en ese sentido, pues la metodología que nosotros tenemos propuesta para el día de hoy es muy sencilla. Básicamente lo que queremos compartir es a partir de unos ejes temáticos, dolencias, ¿no? Una clínica, ¿qué es? Es un lugar a donde uno acude cuando le duele algo. Y el ejercicio precisamente busca eso, mirar desde la percepción de un paciente que va a compartir muchas dolencias, cómo se resolverían esas problemáticas alrededor de esas situaciones manifestadas por el paciente, ¿no? Entonces, la idea es, como lo decía, compartir dolencias comunes en temas estratégicos relacionados con la internacionalización de la educación superior en la región latinoamericana y del Caribe. Sin duda que con la experticia de colegas de otras regiones también podríamos llegar a unas buenas conclusiones. Además, pues creemos que esta metodología permite que las experiencias que se comparten se convierten en actividades exitosas que provienen de las diferentes fuentes. Y ese sentido, pues, permitirá generar lo que nosotros llamamos un aprendizaje colectivo. Entonces, yendo ya más a la metodología de fondo, la clínica se desarrolla en mesas de trabajo. Durante esta sesión vamos a dividirnos en salones. Ustedes van a ser redirigidos a salones de manera automática y van allí a atender a un paciente. Entonces, piénsense que ustedes son los médicos expertos en determinadas temáticas y pues ustedes van a atender las dolencias que va a manifestar allí un paciente. Cada mesa, pues la idea es que tengamos representantes de las universidades, tenemos un muy buen aforo, entonces creo que no vamos a tener problemas con las participaciones. Les invitamos a que ustedes hagan preguntas, a que digan yo lo resuelvo así, o que tomen nota y que al final, eventualmente, si ustedes creen que no pueden aportar mucho, pues podrían escuchar la manera de cómo determinadas problemáticas se pudieran solucionar. Cada breakout room o cada salón en donde nos dividimos, la idea es que tenga un moderador y un relator. Entonces, como es un taller, la idea es que todos participemos y trabajemos. Y en ese sentido, pues como lo mencionaba, cada mesa tiene asignado un problema o reto que debe ser discutido entre los miembros de las mesas.
el ejercicio parte de una premisa. Insisto, todos somos expertos de alguna u otra manera y la idea es encontrar soluciones a los problemas planteados y posibles estrategias para enfrentarlos a través de la discusión y formulación de preguntas y aportando, insisto, sobre la experiencia de cada uno de los representantes que hoy nos acompañan. No importa si aquí tenemos estudiantes, coordinadores, profesionales de oficinas o directores o de pronto hasta rectores. Lo importante es que podamos ver desde diferentes perspectivas las diferentes problemáticas que se van a presentar. Sin mayor preámbulo, entonces quiero darle la palabra a María Teresa Uribe, colega, amiga de la Universidad de AFIT, quien pues va a comentar cuáles son esas 4 temáticas que vamos a abordar el día de hoy y esperando que tengamos una sesión muy fructífera. María T. Muchas gracias, Giovanni. También muy contenta de estar en este espacio y de ver a tantos colegas y amigos que van a compartir con nosotros. Bueno, les cuento, tendremos 4 mesas. En la mesa número 1, el tema va a ser sobre movilidad virtual, híbrida o presencial, sobre cómo tomar decisiones ante la incertidumbre actual en la que nos encontramos. El paciente para esta mesa va a ser Camilo Puerto, el secretario técnico de la red CCYK. Vamos a la mesa 2. En esta vamos a hablar de profesores visitantes internacionales en las instituciones de educación superior de América Latina. En esta va a estar moderada, o su paciente es Giovanni Anzola, nuestro director ejecutivo de CCYK y director de internacionalización y relaciones externas del Externado de Colombia. En la mesa 3 vamos a hablar sobre programas de desarrollo institucional por medio de proyectos de cooperación internacional. Esta va a estar moderada por mí, la jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad de AFIT. Y finalmente, en la mesa 4, vamos a hablar sobre internacionalización del currículo, sobre cómo hacer un desarrollo curricular con componente internacional desde las oficinas de relaciones internacionales. Esta mesa va a estar moderada, o su paciente va a ser Erika Duncan Ortega, es directora de internacionalización de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Entonces, de esta manera ya los invitaríamos para que podamos proceder a dividirnos en las mesas y empezar este trabajo directamente en cada una de las mesas y al final volver a este espacio para unas conclusiones y para presentar los resultados por los especialistas que van a dar su diagnóstico en cada una de estas mesas. Entonces, Albeiro nos va a colaborar para hacer estos breakout rooms y separarnos ya por las mesas temáticas. Estoy haciéndolo manualmente, María Teresa, entonces si me regalan 3 minuticos lo termino para que me queden cada uno de ustedes en los grupos que son. Y si pueden hablar 3, 4 minuticos más y ya termino y te digo cuando estemos listos. Qué pena. Bueno, listo. Camilo, viene el plan B, que es el show. Si alguien tiene alguna pregunta, a través del chat con gusto pudiéramos abordar si tienen alguna duda mientras se hacen los salones donde nos dividiremos. Recordar de pronto las temáticas, María T, podría ser clave. ¿Quién va a estar en cada...? De pronto puedo compartirles un poco de algunas preguntas que se van a abordar. Esto también depende mucho de la conversación que se va a presentar en la mesa. Entonces, en la mesa 1 tenemos movilidad virtual, híbrida, presencial. Aquí se abordarán temas como la planeación de la movilidad durante y post-pandemia, cómo planeo esos destinos para enviar a los estudiantes, cómo puedo atraer más estudiantes, qué programas son más atractivos para el público internacional, entre otros. En la mesa 2, que vamos a hablar de profesores visitantes internacionales de las instituciones de educación superior, hablaremos de características de un profesor visitante, cómo puedo formalizar esas actividades de los profesores internacionales en las universidades, qué opciones son más apetecidas para estos profesores, si pueden participar en varias universidades colombianas y cómo lo hacen, cómo manejo crisis frente a eventualidades o casos críticos que tengo con estos profesores visitantes. En la mesa 3 vamos a abordar temas de cooperación internacional, qué elementos considerar para buscar recursos internacionales, estrategias para adoptar o para incrementar estas tasas de éxito
en las aplicaciones a los recursos de cooperación internacional, cómo puedo lograr un mayor interés de los docentes en las presentaciones a este tipo de convocatorias, estrategias para búsqueda de recursos, entre otros. Y finalmente en la mesa 4, para el desarrollo curricular con componente internacional, cómo puedo promover que los profesores utilicen diferentes metodologías de aprendizaje activo, cómo crear cultura institucional en los docentes para emplear en su currículo diferentes situaciones, contenido internacional, casos diferentes de estudio, casos comparativos internacionales, entre otros, cómo construir un perfil de ciudadanía global, cómo vincular la forma de enseñanza hacia resultados de aprendizaje y competencias. Allí encontramos muchas preguntas que podemos tener y dolencias en las cuales nos vamos a sentir allí, qué es lo que nos sucede en nuestras instituciones y cómo manifestamos estas dolencias y cómo buscamos también apoyo para poder identificar algunos remedios, algunos tratamientos y cómo diagnosticamos también esto con la ayuda de ustedes como especialistas. Albeiro, nos preguntan que si la gente puede escoger el salón, técnicamente. No, yo ya los acabo de dividir acá porque si no me tomaría un poquitico más de tiempo y como la idea es poder aprovechar al máximo, entonces no, vean, no se preocupen, ya están divididos los 4 grupos, yo ya les voy a enviar a todos a una sala. Si alguien sale y vuelve y ingresa, pues me va a aparecer a mí y yo lo voy ingresando, simplemente me escriben por el chat. Albeiro estaba en el grupo 1, grupo 2, en caso tal, porque ya aquí al lanzarlos, decirles que cierto que son 30 minutos que van a tener en con cada paciente, ¿cierto? Los doctores van a tener 30 minutos con cada uno de ustedes, sus pacientes. Entonces, ¿estamos listos? ¿Los puedo mandar a grupos? Sí, nos vamos. Okay. Nos vemos ahora. 30 minutos, chicos. Muchas gracias. Nos vemos ahora. Carlos, ¿cómo estás? ¿En qué grupo estabas tú? Yo te ubico. Hola, Carlos, ¿me escuchas? ¿Aló? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Con Albeiro. Hola, Albeiro, ¿cómo estás? ¿En qué grupo estabas? Yo te vuelvo a ubicar. ¿Qué te sacó? No, es que entré solamente ese momento y fui y vi que estaba Giovanni ahí en una clínica, pero simplemente entré, miré un ratico y volví a salir, pero por mirar los participantes se me salió, no sé. ¿Te vuelvo a entrar ahí entonces, al grupo de Giovanni? Sí, ahí estaba bien. Dame un segundito, ya te digo. Laura, ¿tú estabas en qué grupo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Laura. ¿Tú estabas en qué grupo? Bueno, pues yo estaba tratando de ingresar a la sesión de Internationalization Clinic. Sí, es esta. Es que ya los dividimos en grupos porque ellos son unos pacientes y se supone que están en grupos. ¿Quieres que te mande a uno de los grupos? Bueno, pues estoy como espectadora porque no tengo ninguna experiencia para compartir, solamente quiero como escuchar y aprender. No hay problema. Ya te mando a un grupo, dame un segundito. Bueno, gracias. Claro que sí, Laura. Sheila, qué importantes reflexiones estabas haciendo. Regresando a este Internationalization Clinic. Nos quedamos. En nuestra sala también, Giovanni, creo que hubo verlos a todos. 3 muertos con el cambio. Hola. Ahora cambiemos de mesa, sí. Nos podríamos quedar acá toda la tarde. Hola, Lina. Además creo que tenemos muchos sobrevivientes, o sea, todavía hay un buen aforo, entonces. Bueno. Los pacientes. No, muy bien, yo estaba aquí atento en la recepción porque algunos salían y entraban, así que adelante para que entonces demos con el siguiente paso, Giovanni. Bueno, gracias. Pues yo creo que
en la mesa que estábamos, miren, no alcanzamos a cerrar porque empezamos a reflexionar mucho y a hilar bien fino con respecto a cómo uno puede solucionar determinados aspectos. Pues aprovecho para agradecerle a todos por la participación. La idea es, vamos a ir en orden, la idea es compartir un poco a través de los relatores cómo les fue desde las premisas de atender el paciente, como qué identificaron desde una caracterización y a qué conclusiones llegaron con respecto a un diagnóstico sobre esa problemática manifestada por el paciente. Entonces, la mesa 1, Camilo. Perdón, qué pena contigo, que es que nos está escribiendo aquí Erika, que justo la relatora de la mesa se tiene que ir dentro de unos minutos. Es que si podíamos invertir el orden empezando por el Claro, está bien, sí, sí, 3. por mí está bien, por mí está bien. Empezando Vale. por la los especialistas relatores de la mesa 4, que hicieron un magnífico trabajo, al igual que todo el grupo, es el profesor Juan Francisco de la Universidad del Valle y Lina de Univagué. Pero dale, Lina, que tú eres la más afanada allí. No, profe, ¿cómo así? ¿Usted empieza y yo lo complemento? ¿Cómo? Todavía no me tengo que ir, en 15 minuticos. Bueno, entonces, nuestro tema fue internacionalización del currículo. El problema que nos plantearon fue, en resumen, como universidad tenemos la intención de que haya, que los cursos que estamos dando tengan el componente de internacionalización. Y tenemos 170 profesores y no logro sino que 10, 12, 15 profesores trabajen en eso. O sea, no hemos logrado que este sea un tema en el cual los profesores quieran abordarlo y quieran trabajarlo. Esa es como la problemática. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para lograrlo? Para lograr una participación más amplia del profesorado en la internacionalización de los cursos. Donde, entiéndase, internacionalización de los cursos, lo han entendido como que los cursos no solo tengan su componente disciplinar que tiene, y así sea internacionalizada y todas esas cosas, sino que tenga también un componente de trabajar sobre competencias de ciudadanía global. Entonces, Okay. eso es lo que, ese es el problema que nos han presentado. Sí. Ya luego, dale. La enferma estaba padeciendo varios síntomas complicados y todos como que coincidíamos en muchos de ellos. Las preguntas que le hicimos a Erika fue en relación con si había una asociación de sus profesores inmediata con el tema de bilingüismo, que de pronto les hiciera un poquito hacerle el feo a ingresar en la estrategia de sus planes de estudio internacionalizados. Le preguntamos también si tenía indicadores de medición de impacto. Le preguntamos también si ella de qué forma socializaba o hacía que se apropiara el tema de internacionalización dentro de las unidades académicas y dentro del profesorado. Le preguntamos si existía políticas de incentivos en sus profesores, un poco para saber pues qué tan complicado estaba ese diagnóstico. Entonces encontramos que, bueno, en realidad Erika ha hecho un trabajo muy juicioso allá en su universidad y tiene unos avances muy importantes, pero sin embargo ella sigue viendo esto como un reto grande e importante para que realmente toda la comunidad profesoral lo vea con buenos ojos, porque identificamos que se sigue viendo como una carga adicional en los profesores, que ella también le preguntábamos un poco sobre la socialización de buenas prácticas que ha tenido algunos de sus profesores para que los otros vieran de qué manera podrían apropiarse del tema, pero ella lo ha hecho de la mejor manera posible. En realidad, mucho por aprender de lo que nos comentaba Erika en la práctica que ha hecho en la Tecnológica de Bolívar, pero sigue siendo visto como una carga y como a veces como un tema que no es, que no es de ellos, que se los están imponiendo desde las ORIS y no lo quieren ver como un beneficio realmente personal y adicional que tendría el profesorado involucrando temas de internacionalización en sus planes de estudio. Adelante, profe.
Digamos que la conclusión es que yo saqué, en resumen, fueron tres. La primera, que hay que entender que internacionalizar el currículo, los cursos, requiere un trabajo adicional que debe ser estimulado y reconocido por la institución. La segunda, que es importante que tengan bien claro en la institución qué se espera de ese trabajo y cómo se van a medir los avances, es decir, los indicadores que quede claro los indicadores de avance hacia ese propósito y que los profesores sepan cómo ellos están aportando a esos indicadores para que ellos puedan tener un referente de cómo avanzan. Y lo tercero es que hay una, digamos, una tensión entre que eso sea obligatorio o que eso sea optativo. Entonces, si la institución quiere avanzar hacia ese estado, de manera que obligatoriamente todos los cursos tengan ese sello, o si lo que la universidad, la institución quiere es avanzar hacia un estado donde tenga un buen número de cursos, donde un buen número habrá que fijar qué es, que estén en ese estado, pero no necesariamente que sean todos. Y entonces, en ese sentido, uno podría decir que 10 son hartos, si ese es el número que uno se ha fijado, o 10 son poquitos, si uno se ha fijado que quiere llegar a 100. O sea, ahí ya, ahí es importante tener indicadores y sentir si yo voy avanzando hacia una cosa obligatoria o hacia una cosa optativa, si es institucional o es una cosa más bien motivacional, y los que lo hagan pues chévere y los que no, no pasa nada. Esas son mis tres conclusiones, digamos, finales. No sé, Yo le Lina. complemento al profe Muchas gracias. realmente en conclusiones y en sugerencias que tuvimos o tips que se dieron con los diferentes integrantes del grupo, tal vez pensar en qué tipos de beneficios tendrían los profesores con incluir en sus planes de estudio el componente internacionalización. Bueno, pues por supuesto se habla de beneficios económicos, pero en estos tiempos no es el beneficio que va a prevalecer, pero sí en beneficios de tiempo en la carga académica de los profesores, en beneficios simbólicos, en reconocimientos de esos profesores champions que están liderando estos ejercicios. Bueno, y en hacerles ver cómo pueden tener también otro tipo de posibilidades, de saldos académicos, de publicación de sus artículos en revistas indexadas. Un poco eso, ¿no? Y pues yo quería como reconocer esa buena práctica que nos compartió Erika y que me pareció muy importante en relación con la creación de una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje en temas de internacionalización que parte de la construcción colectiva de esas buenas prácticas y que es voluntaria además y que ha ido creciendo allá en la comunidad de la Tecnológica de Bolívar y me pareció muy interesante para poner en práctica nuestras instituciones. Sería un poquito de eso. No sé si Erika nos quiere complementar un poco lo pues, que... Lina y profesor Juan Francisco, si les parece, avanzamos por temas de tiempo con las otras mesas. Y a Erika, de pronto si al final quisieran hacer alguna frasecita de conclusión, porque hay temas bien interesantes. Muchas gracias. ¿Quién se anima a siguiente mesa? Podríamos retomar nuevamente con movilidad. Un tema importantísimo, movilidad híbrida, presencial o totalmente online a propósito de los temas de la pandemia. Entonces, Camilo y tus relatores tienen la palabra. Vale, Giovanni, gracias. Adelantamos y trabajamos el tema de movilidad. Tuvimos la fortuna que teníamos al profesor Andrés de México y nuestro médico relator será Daniela Sierra de la Universidad de La Sabana. Entonces te doy la palabra, Daniela. Bueno, hola a todos. Les cuento que en nuestra clínica, pues nuestro paciente sufre de una incertidumbre bastante alta respecto a la movilidad académica, cómo se maneja. Y sí, pues es mejor tener una modalidad presencial, híbrida o virtual.
y pues nos expusieron un caso de una universidad que no cuenta con tanta capacidad instalada, que venía en una curva de crecimiento importante en sus indicadores de movilidad académica, que va a entrar en un proceso de acreditación y que básicamente la pandemia le dañó todo su proceso, digamos que en términos de movilidad académica. Y bueno, dentro del grupo llegamos a 3 grandes conclusiones. Una muy bonita, que tiene que ver con que la movilidad académica va mucho más allá del indicador, cómo nosotros de verdad al interior de nuestras universidades somos capaces de reflexionar en torno a cómo aseguramos que sea efectivo, digamos, que los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes en función de esos ejercicios de movilidad académica. Eso, digamos, que nos llevó a una discusión de la movilidad académica concebida desde la internacionalización del currículo en sí mismo, como el corazón de lo que implica hacer movilidad académica, y cómo nosotros tenemos que invitar a nuestras manos derechas y izquierdas, lo que nosotros consideramos a las personas que nos ayudan en todo el ejercicio académico de nuestros estudiantes, nuestros directores de programa, jefes de departamento, profesores, y la parte, por supuesto, administrativa, que ya tiene que ver con el reconocimiento de estos créditos, y digamos que como logísticamente hablando, ponemos de acuerdo a sistemas educativos diversos en el mundo. Digamos que en función de asegurar que los estudiantes, más allá de traspasar las fronteras, de montarse en un avión, de salir, se revierte en función de cómo generamos unas competencias allí importantes que mencionábamos que se necesitan hoy, pues digamos que para nuestros estudiantes, que tiene que ver con el desarrollo de las competencias blandas, de ciudadanía global, de cómo los estudiantes son capaces de abordar retos de la vida real en función de llegar a reflexiones críticas y aprender obviamente a hacer una inserción en ambientes, digamos que multiculturales. Entonces, a raíz de lo que hablamos de el corazón de la movilidad siendo la internacionalización del currículo, entonces hablamos, por supuesto, de las posibles, digamos que escalas que podríamos hacer en términos de la movilidad tanto híbrida, presencial como virtual. Todas las universidades nos compartieron, digamos que ejercicios muy bonitos de cómo lo han hecho desde la virtualidad, desde la movilidad virtual, en ejercicios de reconocer todas nuestras redes, nuestros socios, hacer sesiones de trabajo para recoger las asignaturas que son complementarias a los planes de estudios de nuestros estudiantes para abrirlos como convocatorias de movilidad académica, en donde los estudiantes encuentren, digamos que una oferta allí robusta de asignaturas que puedan cursar en virtual y que sean homologadas dentro de sus planes de estudios. Digamos que movilidad en la que de pronto si nuestros recursos son limitados en temas de internet o de pronto nuestros estudiantes no van a tener la posibilidad de tener esa flexibilidad curricular de homologación, como entonces hacemos un mapeo juicioso de los challenges o concursos o eventos internacionales de los cuales nuestros estudiantes puedan participar y puedan, digamos que visibilizar un poco de esos ejercicios de formación que vienen, digamos que realizando a través de su proceso de estudio con nosotros en la universidad. Y ya digamos que si estas 2 opciones no nos funcionan, porque no tenemos ninguna capacidad instalada para hacer alguna de estos 2, desde la internacionalización del currículo en sí mismo, el invitar profesores internacionales a nuestras aulas de clase, el generar, digamos, proyectos colaborativos con profesores y estudiantes compuestos por equipos internacionales, o incluso el empezar a hacer unas sesiones de trabajo con nuestros profesores, y si todavía no estamos en esa etapa de cómo nosotros podemos incorporar dentro de nuestros mismos sílabus, digamos que los resultados previstos de aprendizaje con un componente internacional previamente ya reflexionado y discutido con las universidades. Cami, no sé si se me quedó algo por fuera, pero espero que no. Gracias, Dani. Pues dio las conclusiones de todas las mesas, por lo que estamos viendo. Gracias, Dani. Muy chévere, muy chévere. Bueno, seguimos con la siguiente mesa. Entonces, María Teresa. Muchas gracias, Gio. Entonces le doy la palabra a nuestra especialista, María Alejandra Saleme. Ella va a ser de la Universidad de AFIT. Ella va a ser quien nos va a aportar y el tratamiento a la mesa de cooperación internacional.
Hola, buenas tardes a todos los colegas y compañeros. Yo estoy como complemento en realidad, pero que sepan que voy a expresar las opiniones de los doctores no eafitenses. Yo soy una mera transmisora. Entonces, ¿Ustedes escuchan bien todos? Perdón. Si le puedes subir un poquitico el volumen. O si te acercas al micrófono, María Alejandra. Ya mejor, María. Bastante mejor. Mucho mejor. Entonces, básicamente el paciente está como en pleno tratamiento, o sea, no está grave, sino que está como en fase de mejora. Entonces, como algunas conclusiones de la mesa. Uno, que digamos varias de las personas, digamos, que expresaron sus opiniones frente al manejo de temas de cooperación, consideran que hay que identificar los socios, además teniendo en cuenta el contexto local. Es decir, que agencias internacionales, multilaterales, fundaciones tienen presencia, por ejemplo, en Colombia, que es nuestro caso, digamos, como país, pero también en México, porque eso también un poco permite una búsqueda más acertada de oportunidades. Segundo, hacer una selección, digamos, juiciosa de esas oportunidades por público, pero lo más importante es sobre todo que tengamos una identificación de capacidades y de diagnóstico de las fortalezas de cada institución. Digamos, eso es fundamental también en un proceso de búsqueda de oportunidades de cooperación, porque hay que articular un poco necesidades internas con la oferta de los aliados, porque es la manera, primero, de asegurar la pertinencia de esos fondos y segundo, además de lograr animar a los investigadores y formuladores que se presenten en ese tipo de oportunidades. También resaltamos que es fundamental, digamos, incluir todo un tema de presupuesto para fortalecimiento de las capacidades de los equipos y de los equipos en dos vías. Uno, digamos, el fortalecimiento de la misma Oficina de Relaciones Internacionales, digamos, desde temas de cooperación internacional y, digamos, y formulación asociada a los lenguajes de sus aliados. Y en segundo lugar, también el fortalecimiento de los equipos formuladores. Digamos, hay universidades que son más pequeñas y que un poco esas capacidades de formulación están directamente transferidas a sus mismos profes y no cuentan con un departamento de investigación que centralice o un departamento de innovación que tenga un músculo de formuladores que apoye la escritura de ese tipo de propuestas. Entonces, digamos, es muy importante el fortalecimiento de capacidades y de formación. Además, también hacer un acompañamiento a ese proceso, porque si bien es cierto, hay mucho ánimo, digamos, y fortalecimiento de este tipo de iniciativas desde las oficinas de relaciones internacionales, hay que intentar acompañar en todo el proceso al investigador, porque no necesariamente todos conocemos el lenguaje de los aliados, la manera de escribir, los formatos, los requerimientos administrativos, por decirlos de alguna manera. Y también destacaría que hay que apoyarse además de otra red de buenas prácticas y aliados entre nuestros mismos colegas. A través de estas redes, por ejemplo, como CCYK, podemos identificar fácilmente que otros colegas y equipos de universidades tienen fortalezas y también, digamos, apoyarnos en ese camino con otros colegas. Eso nos lo resaltaba una compañera de la Universidad de Guanajuato, que nos decía que había aumentado su tasa de éxito cuando se acercaba a otros colegas y universidades que ya se hubieran ganado ese tipo de grants. Entonces, me pareció, digamos, muy interesante resaltar. Y por último, con relación, digamos, a todo el tema de contexto global internacional, la inclusión de Colombia en la OCDE, consideran que es fundamental pensar en esto como una oportunidad, sobre todo para visibilizar fortalezas de nuestra academia en multiplicidad de temas, como medicina comunitaria, como planificación, como temas sociales, y que no debe verse, digamos, como una talanquera, si bien es cierto, digamos, vamos a estar relegados en una tipología de fondos que son de pronto destinados a países más con otras capacidades de desarrollo diferentes, también es la oportunidad para acceder a otros que tienen mayor posicionamiento y visibilidad en el contexto internacional. Eso es, digamos, las conclusiones centrales. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Por último, no menos importante,
la mesa de profesores visitantes. Entonces, Viviana, te doy la palabra. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, aquí básicamente lo que queríamos tener en el escenario, pues con todas las dificultades que se presentan en nuestras universidades en torno a la necesidad de los docentes de ser guiados o motivados en muchos casos para realizar una movilidad internacional y pues todas sus expectativas y pues inquietudes, ¿no? Entonces aquí lo que sugerimos es orientar al profesor en su proceso, identificando su motivación o su necesidad, también su área de experticia, si lo hace, si su intención de movilizarse es en el marco de una convocatoria, cofinanciada o no, y en ese sentido ver desde nuestras instituciones cómo podemos apoyar. Orientar al profesor, nuestra gestión desde el área de internacionalización o desde el punto focal desde las facultades que se encarga de esto definitivamente también va a ser un poco guiar a esos docentes en esa colaboración recíproca para poder pues, meternos en toda esta onda de internacionalización, reciprocidad, colaboración académica a través de sus pares en el exterior, redes, socios y pues todos los contactos que tenemos. Todo esto, por supuesto, cada institución tenemos nuestros protocolos, nuestros reglamentos que así lo establecen para poder dar tratamiento a este tipo de pacientes, ¿no? Muchos casos la docencia, identificamos que en muchos casos estas movilidades de profesores visitantes van muy de la mano con la parte de investigación. Entonces es importante también este tipo de resaltarle esto a los docentes porque de seguro se van a motivar mucho más con todos los productos de investigación que le van a permitir obtener ese acercamiento más con las ideas extranjeras. Establecer una propuesta de trabajo, por ejemplo, una metodología, un cronograma y ir en búsqueda precisamente de esa carta de invitación que le va a abrir no solamente la puerta a ese docente, sino a muchos más que vienen detrás de esas oportunidades. Los productos académicos de colaboración, donde donde podamos afianzar ese impacto de las movilidades, de alguna manera medirlos. Establecíamos allí que pues no solamente en el marco de la emergencia sanitaria se ha evidenciado que la parte virtual es supremamente importante, sino que también se empiece a establecer y a fortalecer esa estrategia COIL desde las clases espejo, ¿no? Entonces ahí podemos poner en esos escenarios internacionales a nuestros docentes y realmente ir como motivando y cultivando esa movilidad presencial internacional. Y bueno, también darle la prioridad en algunos casos para muchas universidades. Tenemos líneas prioritarias, por supuesto, de esas perspectivas que queremos alcanzar. Esas básicamente, Giovanni, no sé si me quieras complementar. No, para nada. Yo creo que resumes muy bien los elementos que salen como conclusión de esa mesa. Pues miren, empezamos ya a cerrar la sesión. Le quiero pedir a Wendy Catalina si nos ayuda con una pregunta mientras yo les hago la socialización. Es un poll, es una encuesta, perdón, que quiero que pues todos nos ayuden a contestar rápidamente con respecto a los propósitos de que es una clínica de internacionalización. Si la puedes lanzar, Wendy, te agradecería. Sí, ya Diego nos va a ayudar. Ok, entonces, pues mientras tanto yo creo que ustedes lo han dicho y no quiero retomar cosas a propósito de cómo podemos empezar a concluir esta sesión. Creo que es muy importante pues entender que existen distintas perspectivas de cómo se pueden abordar las diferentes problemáticas que tenemos en nuestras oficinas. Casi que no hay una fórmula perfecta que se pudiera decir que es lo que va a permitir que se tomen buenas decisiones con respecto a la movilidad, si es híbrida, si es presencial o si son totalmente online. O a propósito de cómo un profesor puede encontrar oportunidades en el exterior o
qué es lo que se debe trabajar desde el currículo o desde la cooperación misma. Hay pistas muy importantes que creo que allí nos ayudan a entender que, miren, en la región latinoamericana tuvimos la participación en esta sesión de colegas de México, de Chile, de Perú, bueno, no sé, de muchos colegas obviamente de Colombia, otros países, y encontramos allí como puntos comunes que nos ayudan a entender que no estamos solos con respecto a lo que vivimos en el día de nuestras universidades, y que eventualmente sí hay algunas oportunidades de colaboración a partir de los problemas, ¿no? Es una mirada distinta de cómo colaborar, y es no irnos por lo que típicamente hacemos, ¿no? Que es exaltar nuestras universidades con lo mejor que tenemos para mostrar, con el arsenal apropiado para mirar cómo uno apela a que otros se atraigan por ese portafolio, sino que es verlo desde otra perspectiva, y es decir, yo quiero hacer esto, no lo he hecho, no lo sé hacer, ¿quién me puede ayudar? Y creo que ese es uno de los componentes importantes para trabajar en esta sesión. Wendy, ¿tú lanzas la encuesta o yo la lanzo? No tengo botones para lanzarla por si acaso. Entonces, tú me dirás, Wendy. Ya está, ya se lanzó la encuesta. Sí, ay, a mí no me ha llegado nada. ¿A ustedes sí? No, tampoco. No, no la ¿Ustedes les estamos llegó la viendo. encuesta? No, no la estamos viendo. Todavía no. Un momento, por favor, vamos a revisarla, pero a los asistentes les pedimos el favor a alguien que nos confirme. Sí, yo ya la respondí. Sí, ya están respondiéndola. Sí, a mí también me llegó y ya la respondí. Pero a mí no me ha llegado. A mí no me ha llegado tampoco. ¿Es solo para los que tienen prepagado o qué, Giovanni? ¿A los de la EPS no nos llega? Sí, aprovechamos para mencionar que la red SSK tiene una promoción de nuevas membresías. No, mentira. Y pues si quieren contestar la encuesta, pero ya compartiremos la encuesta. Creo que quiero tomar una frase que menciona un colega Faber Alberto Peña, que me pareció muy interesante en el chat. Dice: la internacionalización debe estar basada en el principio de complementariedad, la cual debe estar reconocida en los microcurrículos. Es una postura bien interesante, y empieza a cerrar. Lo primero, creo que podemos entender de este ejercicio el papel sistémico de la internacionalización. Creo que todos los elementos están conectados, y creo que ustedes escucharon también una línea común que apareció indistintamente de las temáticas, y es el papel preponderante de los profesores / investigadores con respecto a que la internacionalización tenga un éxito importante, y en ellos como actores, champions importantes en el ejercicio. Creo que se mencionaba de las reflexiones de la mesa de María Teresa, la importancia de generar acompañamientos a los profesores e investigadores, no solo desde la expectativa que lo hagan las facultades, sino de las mismas oficinas que trabajan temas o de relaciones o de internacionalización. Siguiente punto, la importancia de las redes y el compartir de experiencias, de experticia, acudir a colegas, preguntar. Yo creo que no podemos vivir en un mundo donde suponemos que todos lo están haciendo perfecto por fuera de mi institución y yo soy el único con problemas. Allí es donde se pueden generar importantes espacios de comunidades académicas, de comunidades de aprendizaje, pero sobre todo comunidades de compartir, precisamente para que la premisa de la educación superior tenga pues asiento con respecto a formar mejores personas, que las instituciones tengan un rol en las distintas sociedades. Y por último, el fortalecimiento de las capacidades eventualmente tiene esos impactos con respecto a que la visibilidad institucional empiece a generar unas nuevas perspectivas desde las personas. Finalmente, lo que puedo decir es que nos damos cuenta que la internacionalización es una consecuencia del accionar institucional, y creo que allí es donde nosotros podemos encontrar muy buenas oportunidades. Así las cosas, pues agradecerles mucho a mis colegas. No sé si alguien quiera decir algo más brevemente. Tenemos allí 2 minuticos más y sería entonces la oportunidad para cerrar. Yo no sé, María T, Erika o el mismo Camilo, a quienes les agradezco muchísimo por ser parte de esta metodología distinta, pareciera rara, pero creo que
la CHEC es la oportunidad para encontrarse con colegas que tienen mucho por compartir. Y quisimos hacer este espacio para precisamente lograr ese propósito. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más. Yo solo quería mencionar algo que tú has dicho, Giovanni, y creo que el valor de este ejercicio es que las personas, y te lo digo en el caso de mi grupo, que incluso iniciaron diciendo, yo solamente voy a escuchar, yo no tengo mucho que aportar, al final fueron las que más aportaron. Es decir, que independientemente del grado de avance que tengamos en nuestras instituciones y desde nuestros roles en los diferentes frentes de internacionalización, todos tenemos algo que aportar y por eso, digamos, creo que son valiosos estos ejercicios. Muchas gracias, muchas gracias. También, Erika, con poder participar también con los demás colegas en este tipo de espacios de construcción. Finalmente, ningún decirme las sé todas, de todos podemos complementarnos, identificar buenas prácticas, generar nuevos conocimientos juntos, participar en las redes, en los proyectos. Es digamos, una oportunidad también para poder compartir esto con ustedes. Muchas gracias a Giovanni también por la invitación a CSYK y a RCI por facilitar este espacio. Vale, Wendy, ¿se pueden proyectar las respuestas de la encuesta? Para quienes no les llegó la encuesta, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito entonces de una clínica de internacionalización? Opción A, quejarme de los problemas de mi oficina hasta que alguien me escuche. Opción B, probar remedios así no tenga problemas. Opción C, consultar frente a problemas que me aquejan y que no estoy seguro cómo resolver. Siguiente opción, un lugar para desquitarme de los estudiantes y profesores que no hacen caso. Y finalmente, todas las anteriores. Entiendo que ganó todas las anteriores, ¿verdad? El porcentaje les puedo decir en este momento cuál es. Entonces, ¿cuál es el propósito de una clínica de internacionalización? Quejarme de los problemas de mi oficina hasta que alguien escuche. 3 votos. Consultar frente a problemas que me aquejan y que no estoy seguro cómo resolver. 2 votos. Probar remedios así no tenga problemas. 5 votos. CSYK's Internationalization Clinic, 4 votos. Un lugar para quitarme de los estudiantes y profesores, 2 votos. Y todas las anteriores, 7 votos. Bueno, CSYK era el título de la pregunta, pero bueno, quedó bien. Listo. Colegas, amigos, muchas gracias. Albeiro, a Wendy, a todos, el equipo técnico, mis agradecimientos por esta participación. Y colegas, pues nos vemos por el camino, les deseamos lo mejor. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, que salgamos adelante con propuestas que nos ayuden a solucionar todos estos problemas que nos están aquejando y que la internacionalización también no solo es pregunta, sino respuesta. Entonces, un abrazo fraternal para todos. Muchas gracias. Giovanni, muchas gracias a ti y gracias a la Red Colombiana, también muchas gracias a CSYK por este maravilloso taller de Internationalization Clinic. En nombre del comité organizador de la CHEC y de la RCI ASCUN, pues les agradecemos a todos por habernos acompañado en este maravilloso taller. Yo estuve de recepcionista en esta clínica porque había que estar pendiente de los que entraban y salían, pero sin embargo con esta última parte, pues agradecerle de nuevo muchísimo, por favor, a Giovanni Anzola, el director ejecutivo de la red CSYK y director de Internacionalización y Relaciones Externas de la Universidad del Externado de Colombia, a Camilo Puerto, quien es el secretario técnico de la red CSYK, a Erika Duncan, que es parte también de la red y que es la directora de internacionalización de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y por supuesto a María Teresa Uribe, que también es miembro de la red y que es la jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad de AFIT. Muchísimas gracias a ustedes por este taller, a la red de CSYK de nuevo mis agradecimientos, porque creo que fue un escenario totalmente diferente y muy pertinente en este marco de la CHEC 2020. Muchísimas gracias y recordarle a los asistentes de que tenemos también eventos culturales mañana, el recorrido por el Museo del Oro, tenemos el Guaviare también, así que no se pierdan esta última parte de la CHEC 2020 y gracias por acompañarnos.